confabulando, no confabulando, no es la palabra correcta, es más bien de cómo se está configurando, ¿no?, la nueva relación de los empresarios con el presidente, a los acuerdos que llegan, por ejemplo, o también hay una nota de cómo el servicio de Internet lo va a prestar el mismo, por ejemplo, Carlos Slim y otros y otros empresarios. No sé si me puedan tener la nota esa de Carlos, donde dice cómo ganó el concurso la CFE Carlos Slim y otros empresarios. Ayer se reunieron, por ejemplo, el presidente se ha reunido con Carlos Slim, estuvo Larrea, lo dice la jornada, por ejemplo, por acá. La jornada trae la nota en la portada muy interesante de cómo ya, insisto, asistimos a una nueva relación de cordialidad del presidente con los empresarios. Quiero primero leerle la nota de la jornada para dar pie a lo que dice por acá José Antonio Crespo, cómo podemos interpretar esta situación. La jornada en su portada dice: confían en la 4T los 10 más ricos de AMLO, de México, o dice AMLO. En casa de Bayeres le ratificaron compromiso de invertir, señala Carlos Slim, Antonio del Valle y Germán Larrea entre los asistentes. Hablamos del país y de cómo ayudar a todos a sacarlo adelante. Hay condiciones inmejorables para impulsar la economía, opina. Ahora viene el que podamos avanzar a 2% al final del año. Es lo que dice el presidente en esta reunión que ha tenido con pues los más ricos de México. Vamos, se puede decir. También, por ejemplo, hay una nota en esta semana cómo Slim, Salinas Pliego y Azcárraga ganan licitación para dar internet a instituciones públicas. ¿De qué se trata? La empresa Uninet de Carlos Slim fue la más beneficiada entre las licitantes para proveer servicios de Internet de alta capacidad en instituciones públicas como escuelas, universidades, por ejemplo, dice aeropuertos, hospitales y centros de cultura e investigación. El fallo de la licitación revela que Uninet SADCB, filial de Telmex, se encargará de conectar, ojo, 1.166 sitios de un total de 1.257. Esto es el 92.7%, mientras que Total Play, de Telecomunicaciones SADCB, de Ricardo Salinas Pliego, operará, ojo, 86 y Operbes SADCB de Emilio Azcárraga solo 5. Por este servicio, Slim cobrará 84.605.000 pesos por un año, Total Play 22.557.000 pesos y Operbest 4.252.000 pesos, sumando un total de 110.875.571 pesos para lograr la cobertura de Internet en los próximos 12 meses, luego de que el servicio fuera suspendido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al término de los contratos de la administración pasada el 30 de junio. Uninet conectará sitios tales como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Cineteca Nacional y Canal 22. En tanto, Total Play dará servicio al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco, la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6, Antonio Caso y la Secretaría de Marina. Por su parte, Operbest brindará banda ancha a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entre todas las contradicciones de la 4T, ahora vemos que, digo, no tiene nada de malo, ¿eh? Él es presidente y se tiene que sentar, pero ya es un discurso contrastante, pues, de lo que fue el candidato o lo que estuvo denunciando. O doctor José Antonio Crespo, ¿cómo está? Buenos días, los saludo con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ve esta nueva relación que se está dando? Sí, es un poco complicado discursivamente entender lo que sucede porque efectivamente ha habido un discurso muy contradictorio en ese sentido, pero yo no desde ahora, en realidad desde las campañas viene ese discurso porque por un lado se hablaba un discurso el antineoliberal, en donde algunos de los principales beneficiarios eran justamente la cúpula empresarial. Entonces se iba contra los empresarios, ¿no? De minorías rapaces, y eso viene desde el 2006, que se confrontó con empresarios, con banqueros, que los acusó a todos los empresarios sin excepción de ser evasores de impuestos. Hay que acordarnos de eso. Eh, Eh, sí. pero por otro lado, de pronto hablaba bien de algunos de los empresarios cupulares, por ejemplo, Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, en algún momento también incluyó ahí a Azcárraga, que se supone que eran la mafia del poder, porque por otro lado también en el discurso atacaba a esos empresarios como parte de la mafia del poder, como que los medios de comunicación
pues le cerraban las puertas. Entonces, sí, ha sido un discurso totalmente contradictorio que continúa porque, por un lado, pues hablaba también de esos privilegios en favor de los empresarios, privilegios, que todo el mundo está de acuerdo en que no debe haber esos privilegios de corrupción, el capitalismo de cuates, favoritismos, como el que claramente recibió durante Salinas de Gortari, pues Carlos Slim, ¿no? Que recibió una serie de beneficios, de los cuales derivaba también beneficios Salinas de Gortari, sabíamos que estaban en sociedad, y eso era parte de lo que condenaba López Obrador con toda la razón del mundo, porque una cosa es que pueda haber inversión privada para generar empleos, para generar crecimiento económico, que es parte también del modelo neoliberal en todo caso, y otra es que haya privilegios, que haya conflictos de interés, que haya corrupción en los contratos, adjudicaciones directas que tanto se criticaron y ahora es lo que prevalece en este sexenio. Entonces sí, vemos constantemente contradicciones. Larrea fue un empresario también pues muy vilipendiado pues por las injusticias que había cometido en materia minera, era digamos el adversario principal de Napoleón Gómez, y ahora pues también parece que va a poder ser beneficiado de los contratos de este gobierno. Entonces sí, hay un discurso un tanto esquizofrénico en relación con los empresarios, con qué se vale y qué no se vale, el ataque a la corrupción, el ataque a las privatizaciones privilegiadas. No es que estuviera en contra de la propiedad privada, eso nunca lo ha dicho López Obrador, pero sí de las privatizaciones como las que prevalecieron con Salinas, como decíamos, y el principal beneficiario de esas privatizaciones fue Carlos Slim. Y ahora, pues, es ahora otra vez invitado para que haya negocios en común con el gobierno. Entonces, sí, no se acaba de entender bien de qué va la cuestión. Yo sí estoy en favor de que haya inversión privada, por supuesto, de que se generen condiciones para que haya mayor inversión privada, porque de otra manera el país no crece lo que tendría que crecer, y de ahí pues, generar empleos, generar oportunidades, incluso mayor captación de recursos fiscales de parte del Estado, en fin. Pero sí estoy de acuerdo también en que no se haga a través de adjudicaciones directas, privilegios y conflictos de interés, que en alguna medida sigue habiendo de eso en este gobierno, sigue habiendo adjudicaciones directas, ya hemos visto algunos conflictos de interés por ahí, entonces no está claro para dónde va la cuestión y discursivamente hay una esquizofrenia, ¿no? Contra el neoliberalismo, pero de pronto se asumen y se adoptan posturas también muy neoliberales. Sí, pero esto, pues de alguna manera, de estas reuniones, por ejemplo, ¿son comunes en los sexenios entre presidentes y con ellos? Sí, O son más totalmente. significativas, son más simbólicas porque el presidente era un crítico sistemático de ellos, ¿no? Claro, Eso es claro. lo que contrasta, ¿no? Porque no tiene nada de malo Sí. de que el presidente se siente con un empresario, el más rico o el más pobre o el mediano, el que sea, el que cabildee, el que se acerque. El presidente debe escuchar a todos. Sí, Ojo. y desde luego en todos los gobiernos siempre había una relación que busca ser cordial en principio entre empresarios y el Estado y el gobierno. Eso incluso desde los viejos tiempos del PRI, es decir, no es una cuestión del neoliberalismo nada más, pues que no habían relaciones privilegiadas también y de cercanía entre empresarios con Miguel Alemán, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí sí hubo tensiones también con Lázaro Cárdenas muy fuertes, pero luego con Miguel Alemán, con Luis Cortines, etcétera, pues siempre ha habido una relación ahí con los empresarios, incluso de privilegio, con corrupción de por medio, pues a Miguel Alemán se le acusaba muchísimo de corrupción y a otros. Y luego con ciertos momentos hay tensiones, ha habido tensiones también con Luis Echeverría, con López Portillo, tensiones que no derivaron de alguna forma en beneficios para el país, porque generaba alejamiento de inversiones, porque generaba pues alejamiento de dólares, etcétera, salidas de capital no masivas como con López Portillo. Entonces no es tampoco lo más adecuado. Lo que tiene que haber es una relación sí cercana, de diálogo, abierta, pero evitando corrupción, evitando privilegios, evitando conflictos de interés, adjudicaciones directas, pero desde luego que la participación de los empresarios pues, es adecuada porque de lo contrario pasa lo que hemos visto en esta primera parte del año, este primer semestre, deja de haber inversión. Entonces ahí López Obrador está diciendo, el presidente ayer lo dijo,
que él sí cree que en los empresarios, que cuando le dicen en estas reuniones que claro que van a invertir, pues él les cree que van a invertir, pero el hecho y los indicadores es que no han invertido en este semestre. Es parte de la explicación, no es el único elemento de explicar por qué la economía en este semestre, en este segundo trimestre, creció al 0.53%, punto 0.53, no es el 0.1, es el 0.053, pero redondearon para que sea 0.1. Es parte de la explicación, es decir, no hay la inversión. ¿Por qué? Porque lo del aeropuerto, porque la forma de tomar las decisiones, porque los proyectos de Dos Bocas, que muchos consideran que no va a ser rentable, por el discurso de López Obrador en contra de empresarios y demás, pues ha hecho que se alejen esos capitales, que no se invierta lo que se requiere, sobre todo si se quería crecer al doble, no solo mantener el crecimiento promedio que traíamos del 2.5%, sino crecer al doble, al 4.5%, etcétera. Claro que se requiere inversión pública, por supuesto, pero también privada. Y la privada es la que prevalece y ha prevalecido, cerca del 80-90% de inversión privada. Entonces sí se requieren condiciones adecuadas de confianza, de certeza jurídica, que también lo de los gasoductos fue otro golpazo a la confianza. El no respetar los contratos con las empresas que llevaron a cabo el gasoducto o los gasoductos, pues también mandan el mensaje de que no se respetan los contratos con la iniciativa privada, y eso no es positivo para la confianza, para la inversión. Entonces sí, hay por un lado un discurso y reuniones, y por otro lado se da golpes, digamos, a la confianza de los empresarios. Recordemos, no me acuerdo si aquí lo platicamos, cuando se reunió también hace como un mes y medio o algo por el estilo con el Consejo Coordinador Empresarial, una vez más, donde se ratificaron y se firmaron, digamos, la disposición de incluso de invertir 32 mil millones de pesos, me parece, no recuerdo si eran dólares o qué, pero una gran cantidad de dinero por parte de los empresarios. Y saliendo de esa reunión un poco después, unas horas después, se cancelan las rondas de las contrataciones petroleras, de los farm outs que se llaman, que era parte de lo que estaban pidiendo también los empresarios, es decir, que se abra otra vez, digamos, la posibilidad de inversiones en materia energética, era parte de los condicionantes. En esa reunión se dijo que sí, que todo lo que se requiriera para que hubiera inversión privada, inmediatamente echan abajo eso. Y entonces incluso salió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial días después a decir, pues, ¿qué pasó? Pues nos la cambiaron la jugada. Y fuimos a platicar con Alfonso Romo, y Romo tampoco sabía qué era lo que estaba pasando o por qué había sucedido eso. Entonces son señales encontradas que desde luego no generan confianza ni certidumbre. Ujú. ¿Qué ve usted entonces exactamente en estas señales encontradas en lo que restaría el sexenio? A mí me preocupa que no lleva ni el año y ya se está el presidente, vaya, el estilo personal de gobernar del presidente, parafraseando a Cosío Villegas, es decir, no va a conllevar, ya lo hemos analizado antes, pero a un desgaste también, doctor, con la misma prensa. Por ejemplo, yo veo un frente innecesario que abre con Proceso, la verdad. Proceso y reforma Proceso y constantemente, ¿no? reforma constantemente. Digo, yo sí estoy de acuerdo que el presidente se defienda. Y yo sí admiro que haya cambiado el modelo de comunicación de la relación prensa y poder, y que el presidente diga que sí, que no, cuando la prensa esté mal. Porque los Por periodistas supuesto. no somos intocables, la prensa no es intocable. Estamos en la era del fin del poder. Pero ya es una especie de ideología, y que el presidente llama a tomar partido me preocupa porque no llevan el año de gobierno y asistimos a estos enfrentamientos, doctor, junto con los empresarios que veo. Yo, por mí está bien que se siente. Adelante, yo creo que un presidente debe de gobernar para todos, pero sin embargo, pues también hay algunos empresarios pues que no cumplen a veces con una ética o moralidad en cuanto a vaya ejercicio del poder empresarial se refiere. Pero bueno, es el presidente y tiene que lograr distensión. Pero junto con la prensa y con el empresariado, por eso digo, ese estilo personal me hace ruido, que de repente no, lo vemos con distensión, acordando, pero cuando algo no le gusta, arremeter. Sí, no me parece que sea justamente ese el clima. Desde luego responder, sí, puntualmente. Claro, el derecho de réplica, por supuesto. Cada cosa que diga la prensa que no se corresponda con la realidad, que haya calumnia de por medio,
pues aclararlo puntualmente. Y hay muchas formas de hacerlo, pueden hacer los voceros, en la misma publicación, en el mismo espacio donde se diga algo que no se corresponde con la realidad, pero efectivamente aquí las respuestas son más ideológicas, entonces tiene que ver más con la descalificación, muchas veces, casi siempre, con la descalificación ideológica, con la acusación de que son conservadores, ha dicho que la prensa es golpista, la ha comparado con la época de Huerta, entonces el hecho de hacer una crítica que es parte de la democracia, se cae fácilmente de pronto en la estigmatización de decir es que son golpistas que quieren desestabilizar al gobierno y se empieza a manejar la tesis del golpe blando de parte de la derecha, de la reacción, de los conservadores, en donde incluyen todo lo que antes era democracia, expresiones pacíficas, ¿no? No me refiero nada más a las que hacen daño a terceros, en donde ahora se van a castigar fuertemente en Tabasco, desproporcionadamente incluso, dicen los juristas, no, sino incluso pues las manifestaciones que hemos visto en protesta a las políticas del López Obrador, en donde no ha habido violencia en realidad y se incluyen como parte del golpe blando. La crítica que hay en la prensa, también como parte del golpe blando. Y entonces de pronto características que son de la democracia y que eran defendidas como de parte de la democracia por parte de PRD, Morena, etcétera, ahora empiezan a ser descalificadas como actos de autoritarismo. La crítica libre de la prensa, entonces ya los mete López Obrador del lado de los conservadores, de los que están en contra, digamos, de los cambios, de los proyectos en favor del pueblo, etcétera. Y no necesariamente estar en favor de un proyecto, que todos podemos estar en favor de que se acabe la corrupción, de que crezca el país al 4%, de que haya mayor igualdad social, eso desde luego que lo suscribimos muchos, que se acabe la impunidad, sino que la crítica puede venir de la forma en que hace las cosas López Obrador, es decir, de las políticas concretas, de los medios que utiliza, porque muchos pueden pensar, expertos en distintos temas, oiga, así va a salir las cosas mal. El propio Ursúa, pues esa era su posición, él estaba en favor del proyecto desde hace mucho, desde hace 20 años, pero lo que nos dijo ahora que renunció es que algunas políticas no son las adecuadas, algunas decisiones son contraproducentes. Entonces la discusión no está en los objetivos, la discusión está en los medios utilizados, es una discusión más técnica, no tanto ideológica. Y sin embargo, López Obrador y muchos de sus incondicionales lo remiten a la cuestión de los objetivos y del proyecto ideológico. Es decir, si ustedes están en contra de algo, de lo que sea, que decida López Obrador, es que están en contra del proyecto en favor del pueblo, del proyecto en favor del país. Es una ideologización del debate. Y así difícilmente puede haber un debate nacional que sea racional, que aterrice en los puntos concretos, que se busquen las mejores formas para conseguir objetivos que son compartidos ampliamente. Todos queremos que crezca el país al 4, 5, 6%, todos queremos que haya mayor igualdad, todos queremos que se acabe la corrupción, pero muchas de las decisiones de pronto pueden ir en contra de esos objetivos porque no están adecuadamente pensados, planificados, aterrizados, y ahí es donde se da el debate. Entonces, sí creo que con estas descalificaciones ideológicas, no racionales, no en términos técnicos, sino ideológicas, no se genera un ambiente adecuado de confianza, y eso también contribuye a que muchos empresarios, aunque le digan al presidente en estas reuniones, desde luego que estamos con el país, claro que vamos a invertir, pues de pronto no lo hacen. Los indicadores hasta ahorita, y en pláticas privadas de pronto también los empresarios dicen, pues claro que no. Lo que pasa es que algunas organizaciones empresariales prefieren estar en buenos términos con el presidente, algunas otras, como la de Gustavo de Hoyos, sí lo confrontan abierta y públicamente, sí dicen lo que piensan, sí dicen aquello en lo que no están de acuerdo, pero muchos otros empresarios prefieren estar en buenos términos formalmente con el presidente. Pero eso no quiere decir que de veras estén creyéndole, eso no quiere decir que de veras estén invirtiendo. Los indicadores no señalan eso, no dicen que esté invirtiendo, que suba la inversión. Y es una de las partes de la explicación de por qué crecimos en este sexenio al 0.3%, en este semestre, en estos 6 meses, 0.3%. Conclusión. Muy lejos del 2% que veníamos creciendo, muy lejos del 2% que está ofreciendo López Obrador para este año. Después quién sabe qué pase, pero para este año ya es muy complicado
que se pueda llegar. Digo, los especialistas dicen que ya es imposible, aún con las inversiones masivas que puedan venir de Carlos Slim o de otros empresarios, dicen eso puede empezar a mejorar las cosas, pero ya crecer al 2% en este año va a ser muy difícil, porque entonces tienes que crecer como al 3.5 en lo que queda del año, en el siguiente semestre, 3.5 para que en el promedio de lo que crecimos en este primer semestre ya se ajusten las cuentas al 2%. Es muy complicado. Conclusión, doctor, al respecto, entonces, porque, pues, insisto, ¿no? Llevamos ni un año y creo que a mí, como desde prensa, me preocupa el tono del presidente, ¿no? Contra la prensa. Y como dice, me quedo con lo que dice usted, las descalificaciones ideológicas contra la prensa y empresarios que hacen un debate, pues, nacional no racional, y eso no ayuda, doctor. Por supuesto que no, porque no se pueden encontrar las soluciones adecuadas, no hay disposición para corregir de parte del presidente, ha habido muchas propuestas sensatas que podrían tomarse en cuenta, reflexionarse, decir cómo mejoramos el rumbo, cómo mejoramos la situación, cómo hacemos que sí crezca la economía, no punto 1 o punto 2 o punto 3, sino que de veras empiece a crecer del 2 para arriba, del 2% para arriba. No se puede hacer ese debate racional porque hay puras descalificaciones de tipo ideológico. Qué bueno que ojalá se pongan de acuerdo con los empresarios, no nomás los populares, sino todos, mediana empresa, empresas de todos los tamaños, para generar la confianza para que de veras también la inversión extranjera que venga con la confianza, con la certeza jurídica, pero dar estos tumbos discursivos y este tono agresivo del discurso contra los empresarios, contra la prensa, contra los críticos, contra los expertos, contra los académicos, contra los científicos, que por alguna razón no estén de acuerdo en algo de lo que hace el gobierno, no genera la confianza adecuada para que venga más inversión, para que los capitales se queden aquí, para que se multipliquen los capitales que invierten en México. No es el ambiente más adecuado, me parece a mí. Totalmente. Le mando un abrazo, doctor, como siempre, y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. El doctor José Antonio Crespo, corte sobre el estilo personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que se va configurando. Corte y vuelvo con más información, las protestas de médicos, turismo en Hermosillo. ¿Qué pasó en Peñasco? Vuelvo con esa información también.